Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy toca que hablemos de Un descuido cósmico, el más reciente libro de la maravillosa escritora Liliana Bloom. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, y si no están suscritos y les gusta el contenido que aquí hacemos, los invitamos a suscribirse, a darle al botón de la campanita para que YouTube les avise cada que haya una nueva video reseña. Antes de dar paso ya propiamente a el libro de Un descuido cósmico, quiero aprovechar para agradecerle a toda la banda que estuvo conmigo en la presentación de mi novela El dilema de los erizos hace unas semanas que estuvimos ahí en la ciudad de Pachuca, en la feria universitaria, que fue una maravilla. A todos los organizadores, de verdad que el trato fue espectacular, a la gente que se acercó con preguntas sobre el libro. A todos ustedes, gracias a la editorial Fondo Blanco que nos llevó, por supuesto, a mi editora, que ahí andaba siempre apoyándome. Mil gracias a todos. Basta de comerciales y vamos a empezar a hablar ya de este libro que yo tenía muchas ganas ya de compartir con ustedes. Lo leí casi que recién salió hace algunos meses, cuando yo soy muy fan de Liliana Bloom. Para nadie que siga con regularidad este canal, esto será en lo absoluto una sorpresa. He hablado en muchas ocasiones de ella, hemos reseñado ya alguno de sus libros, Cara de Liebre concretamente, ¿no? Quienes no la conozcan, que asumo que será poca gente porque Liliana Bloom tiene una fama y un prestigio creciente y además bien merecido. Liliana Bloom es una escritora mexicana de la ciudad de Durango concretamente, que tiene ya en su haber una carrera bastante larga, bastante sólida, pero que, digamos, empieza a cobrar muchísima notoriedad cuando publica la novela Pandora. Por aquí la tengo, publicada bajo el sello de Tusquets Editores. Esta novela donde nos narran el horror que va a vivir el personaje principal, Pandora, que es una mujer que padece de obesidad mórbida y que en el camino se va a encontrar con un tipo que la va a hacer llegar a límites verdaderamente perturbadores y verdaderamente horrorosos, y que en el corazón del libro lo que habita es la pregunta de hasta dónde está dispuesta una mujer a llegar por obtener un poco de cariño y un poco de atención. La literatura de Liliana Bloom, hay que un poco ir adelantando, es una literatura que, sin estar inscrita propiamente en el terreno del terror ni en el terreno de lo negro, creo que sí es una literatura que podríamos ubicar ahí, porque sí tiene los suficientes elementos. En el terreno del terror concretamente, eh, sería un terror casi naturalista, un terror muy realista, un terror que espanta por lo cotidiano, por estas cosas horrorosas que sí nos ocurren todos los días y que todos conocemos a alguien que ha pasado por algo relativamente cercano eh, a eso, ¿no? Es decir, una literatura, concretamente en esta trilogía que es la que la hace muy famosa. Lo que va a explorar es eso, es como la feminidad, las relaciones interpersonales, eh, cómo las mujeres, atravesando ciertos umbrales de edad, 35, 40 años, empiezan a ser invisibilizadas, empiezan a ser tomadas menos en cuenta, y eso, los roles que les impone la sociedad pesan aún más sobre ellas. Todo esto sin hacer en lo absoluto novela de género o tesis de género. Ella es amante de la literatura de terror, ella lo ha declarado en muchos lugares. Ella es muy fanática de la literatura de Stephen King, por ejemplo, pero creo que ha encontrado una voz muy propia y un lugar muy propio dentro de la literatura mexicana en esta, llamémosle, ubicuidad genérica, ¿no? En el no poder etiquetarla
en pleno. Decía esto de la literatura de terror un poco en esta cotidianidad, caería también un poco en la literatura negra porque de alguna manera siempre hay algo, siempre hay asesinos, siempre hay criminales y hay un misterio que develar, ¿no? Entonces, pero no necesariamente está inscrita digamos, en el canon de lo que sería la novela negra, ¿no? Después de que hizo Pandora, hizo quizás su novela más famosa, que es El monstruo pentápodo, que también la publicó bajo el sello de Tusquets Editores, y esta novela tiene que ver con un pederasta y un asesino que va a tener como cómplice a una mujer de talla pequeña, que, que, va a ocurrir un poco lo mismo que con Pandora, ¿no? Es decir, es una mujer que por su condición siempre ha sido la burla de la familia, de la gente, siempre ha sido tratada con desprecio y de pronto aparece un tipo que la ve con cierta humanidad, con cierta empatía y sí, ciertamente con cierto deseo, y ella por primera vez en su vida se siente querida y se siente apreciada y entonces está dispuesta a todo porque esta persona la quiera, ¿no? Y bueno, en ese camino, este tipo es un pederasta y es un asesino de niños. Yo mientras leí este libro no podía sino pensar en estos personajes reales que son los asesinos de los páramos, que, que son personajes que a uno le generan verdadero horror y verdadera pesadilla, ¿no? Para cerrar esta trilogía, Liliana hizo Cara de Liebre, esta ya publicada con Seix Barral, y que es una novela donde quizá aquí va a haber dos mujeres protagonistas, una de ellas va a seguir más o menos la misma línea, siendo víctima de un tipo que abusa de ella emocional, físicamente, económicamente, pero ya va a haber otra mujer que a su vez ya va a empezar a desprenderse de ese carácter de víctima, ¿no? Liliana Bloom sale al mundo bueno, no sale al mundo, sino de pronto empieza a volverse célebre y bruscamente leída con esta trilogía. Yo confieso, aquí va a ser el espacio para decir que yo, aunque soy muy fan de Liliana Bloom y procuro seguirla, no había leído yo libros de cuentos de ella. No hace mucho Tusquets reeditó algunos de sus libros de cuentos, no hace mucho, con Páginas de Espuma, salió un volumen que es La tristeza de los cítricos, y también salió una novela juvenil que tampoco he leído. Entonces yo sentía como mucha deuda ya para con la obra, con estos libros que me estaba perdiendo, cuando aparece Un descuido cósmico, esta nueva colección de cuentos. Aquí también ya saben que adoramos los cuentos y adoramos los cuentos de terror. Y entonces enterarme que Liliana estaba abandonando de alguna manera el terreno de lo realista, de lo crudo, de, 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 de esta entraña que necesita estar firme para mirar de frente a la oscuridad. De pronto abandonaba un poco esos terrenos donde, digamos, su pluma es muy firme y se siente muy cómoda para entrar otra vez en los terrenos cortos, pero además en los terrenos ya del terror fantástico, ya ahora sí, digamos, muy, muy canónico, ¿no? En este libro hay 8 cuentos que yo cuando obtuve el libro tendrá unas 150 páginas, hay cuentos de cierta brevedad, pero hay otros de una extensión notable que ya le permiten a uno sentarse y hacer una lectura plácida, sosegada, digo yo siempre que a pierna estirada, muy cómoda. Debo confesar que decidí alevosamente desde que salí de la librería que lo compré a llegar a casa que iba a leer un cuento diario, porque por su extensión es un libro que uno podría leerse en una sentada, pero decidí que no iba a proceder así en esta ocasión, que no me iba a lanzar de lleno sobre libros, sino que lo iba a llevar eso, pausadamente leyendo un cuento diario. Y esto también tiene que ver un poco con que yo siempre he visto o trato de ver de alguna manera los libros de cuentos como si fueran una suerte de familia, una familia disfuncional si ustedes quieren, pero una familia, es decir, donde sí cada cuento contenga su propia historia, que es lo importante en el cuento, la anécdota, que contenga sus propios personajes, que contenga sus propias características, sí, es decir, su propia independencia dentro del conjunto de libros, del conjunto de libro, perdón, pero que tenga los suficientes rasgos comunes para entender por qué están
juntos. Es decir, yo descreo de esos libros de cuento que de alguna manera, bueno, no es que descrea, no es la palabra correcta, pero en todo caso creo que sí se nota cuando son cuentos que están siendo recopilados porque el escritor o la escritora en algún momento dado se da cuenta que ya tiene un montón de cuentos allá aventados, algunos publicados en alguna revista, algunos todavía en calidad de borrador y decide reunirlos nada más para que ese material no se quede ahí estancado. Este no es ese caso. A mí me queda muy claro que hay un impulso creativo, hay una vocación muy puntual en este libro, que había una voluntad por narrar ciertas cosas que eso se van a ver y que van a estar atravesando los 8 cuentos, que tienen una variedad que a mí me sorprendió, una variedad temática, quiero decir, es decir, aquí vamos a encontrar asesinos seriales, vamos a encontrar brujas, vamos a encontrar fantasmas, vamos a encontrar vampiros, vamos a encontrar aliens. Es decir, vamos a encontrar un abanico o un mosaico muy rico que quienes seguimos a Liliana Bloom vamos a reconocer los gustos personales que ella siempre confiesa en las entrevistas que le hacen, ¿no? Es decir, ya adelantaba que ella es fanática de Stephen King, también se sabe que es fanática de la saga de Alien, por ejemplo, de las historias de fantasmas, de las historias de misterios. Aquí van a estar, ¿no? Concretamente, por ejemplo, hay uno de los cuentos que se llama La abuela no tiene quien la visite, que trata de una mujer anciana que es amante de las historias de terror y de las historias de misterio. Ella todas las noches se desvela viendo la película del exorcista, pero también se la pasa leyendo historias de Agatha Christie. Y de alguna manera esta mujer en este cuento va a protagonizar su propia historia de misterio, su propia historia de terror. Hay unas historias que rayan que son muy duras, que rayan un poco en lo trágico, como Ardia Herodias, que es una historia de una mujer que, que un día ve algo, no algo sobrenatural, pero sí, digamos, algo que está fuera de lugar, algo que no hay ninguna razón para que esté donde está, y sin embargo está, y esta mujer lo ve y lo comunica, lo empieza a platicar con sus hijos, lo platica con su ex esposo, lo empieza a platicar con las amigas, y nadie le cree. Entonces este texto tiene que ver con eso, con sentirse solo, con sentir que nadie es capaz de creer en lo que uno dice y las consecuencias que eso puede llegar a tener, unas consecuencias que rayan, insisto, un poco en lo dramático en la vida de este personaje. También hay un cuento, Pajarita, que tiene que ver con una mujer que desea, por encima de todo, embarazarse, desea tener un hijo, y es esta historia, no sé si decir clásica, en términos, digamos, de lo realista, de estas mujeres que, 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 que su gran sueño en la vida es ser madres y todo el mundo a su alrededor, todas las amigas alrededor, las primas, las tías, las hermanas, etcétera, se embarazan a la primera y ella no puede y se esfuerza mucho por lograrlo. Y bueno, aquí va a entrar un toque muy fantástico porque ella va a parir una criatura casi podríamos decir monstruosa, que va a desatar, digamos, ciertas complejidades dentro de la estructura del cuento que lo vuelve eh, maravilloso. Hay otra historia que se llama Una Lady Macbeth cualquiera, que tiene que ver con una mujer que sale todos los días a una especie de descampado, sale un poco a carretera a pasear a sus perros y un día en esos paseos uno de sus perros encuentra un cadáver. Y esto va a ser una situación que va a empezar a repetirse. Cada tanto va a empezar a encontrar cadáveres en esa zona y ella se va a dar cuenta que hay un asesino serial ahí. Y esta historia tiene que ver con la venganza. Ella, en un, digamos, en un arrebato de cierta audacia, de cierta valentía, decide dejar en una parte de este páramo un mensaje cifrado, porque ella tiene un vecino que es un asesino de perros, que envenena perros y ella lo odia y entonces ella le deja un mensaje a este asesino serial para decirle que si va a seguir matando, que hay gente que sí merece morir y
y que no esta gente inocente que está matando, ¿no? Y entonces le habla de este asesino de perros y esto va a desatar una historia, digamos, de ciertas complicidades y de venganzas, de justicias, digamos, poéticas, ¿no? Pero también va a haber historias como no me gusta el tono de tu voz, que tiene que ver con el abuso escolar, con el abuso de los profesores con las alumnas, eh, con, con el coraje incluso que pueden llegar a tener ciertos maestros para con sus alumnos y la forma tan deleznable y tan terrible en la que los pueden llegar a tratar. Y eso llegamos a dos cuentos que quizás son mis dos cuentos favoritos, La Semana de Nínive y Alas a los Alacranes, que Alas a los Alacranes es el primer cuento del libro y La Semana de Nínive es el cuarto cuento del libro. Este cuento de La Semana de Nínive tiene que ver con el abuso laboral, con los jefes que son unos hijos de puta en este caso con las empleadas, pero va a dar un giro totalmente inesperado, un cuento que parece que va a ir en el tono de la explotación, de pronto da un giro bastante macabro y que va a tener un desenlace bastante sorpresivo, ¿no? Y Alas a los Alacranes es un cuento, digamos, también de venganza de una mujer que es presa de la monotonía y de la infidelidad en un matrimonio en el que ella ya no entiende por qué demonios sigue ahí y planea una venganza al marido con un muñeco vudú y va a entrar aquí, por supuesto, algo que ya entra en el terreno de la brujería. Es decir, como podrán ver, hay un mosaico maravilloso de historias que uno creo que cuando ya terminé de leer el libro, mi sensación final, además de haberlo disfrutado a plenitud, de haber gozado con cada historia, fue de que la decisión fue correcta de leer un cuento diario, porque permitió de alguna manera eso, poder disfrutar cada historia en su unicidad y que no, digamos, no se apilara con los otros personajes, ¿no? Sino darle su tiempo de reposo. Decir que lo primero que me sorprendió desde que entré a leer el primer cuento, Alas a los Alacranes, y que fui viendo que fue, digamos, esa nota transversal que atravesó todos los textos, además propiamente de los géneros, que sí ya están muy cercanos, que se conjuntan. Eh, una nota que yo no conocía en la obra de Liliana Bloom y es un tremendo y fantástico sentido del humor negro. En las novelas de Liliana Bloom uno no se ríe. Lo que está pasando ahí es tan terrible que no hay espacio para el humor. Y ni siquiera los personajes se dan espacio para el humor, ¿no? En ningún momento ninguno de los personajes hace chistes. Por ahí de pronto, ya en Cara de Liebre, una de las dos personajes se atreve a hacer ya algunos comentarios cargados de cierta ironía o de cierto sarcasmo que nos pueden resultar bastante simpáticos. Pero humor como tal no lo hay. Y acá sí está muy presente. A mí me queda claro que Liliana, yo no sé si vaya ya a tomar este derrotero en lo que sigue de su obra, pero de momento digamos que sí era como darse un descanso de todo lo que estaba escribiendo, explorar temas que no había explorado, que eran muy de gusto de autor, incluso si la imagino, pese a ser ya, insisto, una autora consolidada, sí la imagino haciendo un libro sin ninguna intención de publicación, es decir, escribiendo un libro para ella, para que ella se divirtiera y que a la hora de la hora lo encuentra con la suficiente calidad que lo comparte y lo publica y que hoy nosotros, sus lectores, sus lectoras, podemos compartir con ella esta otra beta que no tembló tampoco en el pulso de la pluma, digamos, ¿no? Yo sé que estas figuras son muy retóricas, muy románticas y quizá muy cliché, pero que además finalmente sí ejemplifican algo, ¿no? De venir de tener que tener un pulso muy firme, por seguir con la metáfora, porque lo que se narra es muy terrible, de pronto había que aligerarlo, digamos, pero eso no le iba a restar méritos en el estilo, es decir, sigue siendo una obra reconociblemente de Liliana Bloom, eh, porque ella se ha ganado con todo derecho su voz y la ha logrado imponer en un mercado en el que, al menos en México, no hay muchas más exponentes, son pocas las que están entrando, no en el género del terror o en el género del fantástico, donde afortunadamente creo que la literatura mexicana y digo más, la literatura latinoamericana goza de muy buena salud, pero,
pero en estas aristas muy específicas creo que Liliana Bloom está haciendo una obra muy única y eso es lo que la hace independiente, lo que la hace distinguirse y lo que la hace evidentemente una escritora que hay que seguir con religiosidad y aquí yo sé que estoy fallando porque vengo de confesar que hay algunos libros de ella que me he faltado, que me he saltado y que pronto, pronto tendré que ponerme al corriente con ellos. Nada, hasta aquí por ahora. Ahí quedan ya varios libros para echarles un ojo, empezando por supuesto con esta maravilla que es Un descuido cósmico. Y si ustedes son algunas de las que no conocían la obra de Liliana Bloom, de verdad que esta trilogía, su trilogía de la monstruosidad, Pandora, El monstruo pentápodo y Cara de liebre, van a ser novelas que les aseguro que van a volverse varias de sus obras favoritas de la literatura contemporánea. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos y nos escuchamos muy pronto con una nueva reseña. Ya saben que nos encuentran aquí en YouTube, que nos encuentran en Spotify y que nos encuentran en Amazon Music. Hasta pronto.